Es buena, pero sigue sin superar a la trilogía original de Peter Jackson. Así nada más te traigo las noticias, rumores y secretos a voces de mi opinión personal de La Guerra de los Rohirrim. Quizás ya sabías que esta nueva adaptación de esta franquicia no es la primera película animada y que en 1978 se adaptó un largometraje animado bastante arriesgado, diría yo, que se aventuró a juntar las 3 novelas del Señor de los Anillos en una sola cinta. Bueno, ya te podrás dar una idea de cómo le fue a la película, ya que tanto ni siquiera fue querida por el mismísimo autor de esta. No obstante, siempre hay segundas oportunidades y por eso es que se creó La Guerra de los Rohirrim animada. Y pareciera haber enmendado ese error de su pasado, ya que en un chisme no muy largo llega a encajar en una película animada pero de 2 horas. De hecho, la misma historia del libro le terminó faltando, ya que esta se encuentra en un pequeño fragmento del apéndice A de los libros del Señor de los Anillos. El largometraje está dirigido por Kenji Kamiyama, producido por Peter Jackson y está compuesta por un elenco de voces con Brian Cox como Helm Hammerhand, Gaia Weiss como Hera, la hija de Helm, Luke Pasqualino como Wolf, Lawrence Ubong Williams como el sobrino y sucesor en el trono de Helm, y Shaun Dooley como Freya. Esta adaptación guión precuela nos narra la historia de Rohan 180 años antes de los acontecimientos del Señor de los Anillos, las 2 torres, en la mítica batalla del abismo de Helm. Se centra en el rey de Rohan, Helm Hermanheim, y su hija Hera como principales protagonistas, y Wolf, el antagonista que busca venganza por el asesinato de su padre Freka, que literalmente fue ejecutado con un puñetazo de Helm. Y sí, irónicamente fue con un puñetazo. Y tú te preguntarás, ¿fue esto lo que desató todo el conflicto de toda la película? Pues no, ya que desde un principio vemos cómo tanto los protagonistas y los antagonistas sufren de altas dosis de soberbia y más que nada la arrogancia. Factores que sería como una piedrita en el zapato y que terminarían arruinando sus planes durante toda esta película. Esto lo podemos ver desde un principio cuando Freka, líder del ejército de los Dulendings, le exige, no le pide, le exige la mano de su hija Hera para que se case con su hijo Wolf. Sin embargo, su arrogancia choca contra la del rey, quien no cree que éste sea lo suficientemente fiel a la corona y lo termina rechazando. Y la cosa hubiera acabado ahí de no ser porque Helm se mofa del peso de Freka, lo cual es bastante arriesgado considerando que está frente a alguien que tiene un ejército igual de poderoso que el suyo. Este tipo de escenas en la cual los dos quieren demostrar cuál es el más poderoso ocurre en casi toda la película. En eso se centra, quién tiene más poder, quién tiene menos, quién es más capaz, quién no, quién puede más. Es como una competencia esta película más que nada. Y si echamos un vistazo a El Señor de los Anillos, recordarás que Rey Theoden también era más o menos así de parecido. Gondor answered. Gondor. Where was Gondor when the Westfall fell? Where was Gondor when our enemies closed in around us? Where was Gondor? La historia resulta ser bastante fiel al libro, menos en un gran pequeño detalle. Y es la mismísima hija de Helm. Y es que en los libros ni siquiera tiene un nombre, es mencionada, pero pasa casi desapercibida, o sea, realmente no tiene tanta relevancia en la historia. Y te preguntarás, ¿esto afecta en la continuidad de la trama? Pues en realidad no, ya que la historia termina igual que el libro de Frida, el primo de Hera siendo coronado. Ahora, ¿esto afecta a la trama? En cierto modo sí, y es que todo el problema inició debido a la necesidad de Rey Helm de proteger su trono y a su pueblo, ya que hubo una guerra que devastó por completo al pueblo de Rohan debido a su necesidad. Y es que recordemos que Helm sabía que Freka
no era alguien de fiar. En fin, hubo una gran cantidad de desvividos de ambos bandos para que al final la que se supone que debía tomar el trono lo declinara para ser libre. Y esto resulta ser bastante confuso, ya que Helm, su padre, le deja el peso del trono de la corona en sus hombros, o sea, a su hija. Quizás yo diría que este es uno de los puntos más negativos en esta adaptación, ya que pareciera que tiran por la borda todo el dilema que se tiene en esta película. Y es que en el libro Freelap tiene más protagonismo del que nos muestran en esta película. Y si ya vas a incluir a un personaje tan importante como Hera y vas a decir que tiene el deber para con el reino completo, pues lo lógico es que quede como la futura y legítima dueña al trono. No obstante, esto sí es entendible que incluyera a la hija de Helm y le diera más protagonismo, ya que a raíz de su propuesta de matrimonio fue que aconteció la guerra. Y bueno, si Eowyn pudo matar a un Nazgûl, ¿por qué no puede mostrar ese poder en esta película? Y probablemente de no incluirla en esta adaptación iba a durar bastante menos. La historia del antagonista, es decir, Wolf, es probablemente la mejor adaptada y no solo eso, sino pareciera que enriquecida. Pues a diferencia del libro, en la adaptación podemos ver mejor a un personaje que, aunque es poderoso, termina siendo irónicamente un cobarde que nos deja ver su sed por la venganza, no tanto el poder, venganza. Ya que puede llegar a hacer con tal de provocar dolor y tormento en sus enemigos, pues no conforme con haber matado a los hijos de Helm enfrente de él, busca terminar con este y con todo su pueblo, tratando de asediar a toda costa la fortaleza de lo que posteriormente se llamará el Abismo de Helm. No obstante, recordemos que este es un villano, y como buen villano salido del universo de Tolkien, cayó en su propio juego al dejarse llevar por la ambición y la venganza. En cuanto a ciertos personajes, hubo algunos que diremos casi parecían estar de salero. Uno de estos es el personaje de la viejita gruñona que cuida el castillo, que le cuenta la historia de una novia a la princesa Hera, que en realidad no era una historia importante y que realmente nada más sirvió como excusa para que ella se pusiera un vestido y ya. O la mano derecha de Wolf, que casi siempre lo estaba contradiciendo, pero nunca influye a favor o en contra de sus planes. Y es que uno de los problemas más grandes que tienen los creadores de este universo es que es una historia bastante corta y que al final le terminan incluyendo personajes que no tienen relevancia en el cuento solamente para alargar la historia. Y esto no lo hace necesariamente para mejorar la historia. Esto lo podemos ver en El Hobbit y Los Anillos del Poder, donde no solo le incluyen personajes, sino que cambian partes de la historia. La propuesta de la animación estilo anime es bastante buena, no obstante, en esta no encontramos tantos planos épicos como en las películas del Señor de los Anillos e incluso en El Hobbit. Sin embargo, esta cinta tiene bastantes guiños a la trilogía original, tales como la voz de la gran Miranda Otto, que es la narradora de esta historia, quien, por si no la recuerdas, interpreta a la grandiosa Eowyn. I am no man. También nos acompaña con la misma música creada por Howard Shore que aparecerá en la trilogía, y muchas otras referencias que nos recuerdan a estas grandes adaptaciones. No obstante, aparte de esos problemas cronológicos que tiene esta adaptación, está interesante la adaptación de anime junto con el 2D, pero siento que una combinación entre ambas es lo que llega a frenar bastante esta idea creativa que tiene. Y como les dije al inicio de esta película, se excusan básicamente diciendo que no existen ni canciones, ni escritos, ni nada sobre esta realmente heroína que es Hera. Pero es básicamente por eso que la excusan de que no sale o mencionan en la trilogía original, o que sus parientes sepan de ella, es algo bastante triste. Porque estaría muy cool
que hicieran una historia adaptación de un personaje que se menciona en la trilogía original pero que no se profundiza bastante, pero aún así no logran hacerlo bien, ya que esta película la sentí bastante cansada y también que dura muchísimo, lo que hace que esta adaptación no sea tan buena como sus antecesoras. Entonces, que de hecho tengo una opinión bastante impopular aquí, y es que aunque a mí me gusten El Señor de los Anillos, tengo que reconocer que es una trilogía bastante aburrida y bastante pesada de ver, ya que no solamente por la duración, sino que únicamente por la ironía en la historia. La más premiada, pero ¿realmente se me merecía todos esos premios? Pero puedo decir que esta película es bastante disfrutable para un fin de semana si lo quieres ver así, o si realmente eres muy fan de este tipo de sagas, esta película 100% será para ustedes. Aún así, por la duración, errores cronológicos, entre más, yo a esta película le doy un merecido 8.4. Pero te leo en comentarios qué opinas de toda esta saga del Señor de los Anillos y cuál es tu película favorita de toda la saga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que te estoy dejando aquí en pantalla y en la cajita de descripción. También activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos video. Darle un merecido like y compartir para que esta comunidad de Así Nada Más crezca cada vez más. Pero vamos a ver qué pasa. Así que dime, ¿qué opinas de todo esto?